de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de una Madre Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Pedimento. Oh alma universal, escúchanos. Tú que eres fuerza, justicia y amor, ayúdanos. Tú que eres llama, tú que eres fuego, tú que eres luz, protégenos. Tú que eres espiritual y eterna, ser perfecto, engendrado e inmutable, que eres en principio, sin medio y sin fin, y que eternamente se engendra a sí mismo. Tú, arquitecto sublime, que por efecto de tu voluntad sacas de la nada todo el universo. Tú, eje y polo del cosmos infinito, eterno e increado. Tú, causa original y permanente de todas las cosas. Tú, alma y estabilizador de los mundos. Tú, fuente inagotable de vida y de inteligencia. Nosotros somos tú mismo. Te vemos en todos los lugares y te sentimos en todas partes. Tu verbo es la armonía de los mundos y de los cielos. Tú eres todo. Eres la vida y eres la muerte. Eres el vacío y eres el lleno. Eres la oscuridad y eres la luz. Eres el silencio, eres el trueno. Estás dentro y afuera. Espíritu eterno, infinito, único, arriba y abajo, en el centro y la periferia. Tú envuelves el infinito y el infinito está lleno de ti. Tú eres el todo único, oh alma universal, oh maravilloso silencio. Así sea, y así lo esperamos. Luz que iluminas el sol de mi Padre, ilumina las tinieblas de los que en ellas se encuentran. Desde tu trono supremo ser, apiádate a los que están sufriendo, cetro de poder, baja y aquieta la naturaleza y obra milagros entre tantos que sufren. Dios de bondad y de clemencia, que sufriste por el mortal cruel sacrificio, por él sangre derramaste. Una gota de esa sangre derrama cual bálsamo sobre la desgracia que aqueja a la humanidad. Padre amado, supremo hacedor, que en el hueco de tu divina mano tienes el destino del mundo y del mortal. Con el índice, Señor, señala el bien a la humanidad y con la diestra extiende la humanidad. Mira, Señor, nuestros ojos lloran al ver cómo sufren nuestros hermanos, cómo te piden que tu clemencia y misericordia los acompañe. Padre, Padre, extiende tu diestra y con tu santo manto cubre a la humanidad. Así sea, y así lo esperamos. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representada en Egipto libró a los israelitas, el brazo fuerte de Dios, nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librarnos ni guardarnos en este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Dios Padre, confesión. Dios Hijo, comunión. Dios Espíritu Santo, exclamación. Misterio altísimo de la Santísima y Beatísima Trinidad. Dadnos, Señor y Dios nuestro, tu sagrada y divina bendición, la de tu poder, que es la de nuestro Padre eterno, la de tu poder, que es la de nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder, que es la de nuestro Padre Dios Espíritu Santo, trino y uno en verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se haga y así lo esperamos. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero de Dios Padre, espero de Dios Hijo, espero de Dios Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible y lo invisible, Señor nuestro, por ser vos quien sois y porque nos amas, nos pesa de todo corazón el haberos ofendido y haber ofendido a mi semejante y hermano. Yo me propongo hacer cuanto estuviera de mi parte para no ofenderos más y enmendarme de todas mis faltas, pero contando con el auxilio de tu divina gracia y con los medios de mi amado Jesús, por quien fui redimido y llevado a la luz verdadera. Me dispongo a
sufrir con paciencia las mortificaciones que te dignares enviarme por mis culpas en beneficio mío. Así como te suplico, Señor, confío en que nos perdonaréis y llenaréis de tu divina gracia. Así sea. Así se haga y así lo esperamos. He levantado mis ojos hacia ti, oh Eterno, y me he sentido fortificado. Tú eres mi fuerza, no me abandones, oh Dios. Estoy abatido bajo el peso de mis iniquidades. Ayúdame. Tú conoces la debilidad de mi carne y no apartes una mirada de mí. Estoy devorado por una sed ardiente. Haz que brote un manantial de agua viva y esta quedará apagada. Que no se abra mi boca para murmurar las aflicciones de la vida, sino para cantar tus alabanzas. Soy débil, Señor, pero tu amor me sostendrá, oh Eterno, porque solo tú eres grande, solo tú eres el fin y objeto de mi vida. Si me hieres, ¿por qué yo sea tu nombre bendecido? Porque tú eres el Señor y yo el servidor infiel que doblaré la cabeza sin quejarme, porque solo tú eres grande, excelso y único por siglos y de siglos. Así sea, así se haga y así lo esperamos. A ti vuela, Señor, mi pensamiento, palpita por tu amor mi corazón. Haz que hacia ti eleve el sufrimiento y dé a las ofensas e injurias el perdón. Que brille en mi horizonte la esperanza, que me alumbre la antorcha de la fe. Y bendice el espíritu que avanza si entre tinieblas esa luz no ve. De caridad la llama abrasadora, sea en mi pecho fuego de vestal, voz de consuelo para el ser que llora y pan de los pobres y remedio al mal. Del egoísmo arranca la semilla si pretendiese germinar. Y en aras de un amor siempre creciente, deja que pueda tu mano. Del egoísmo arranca la semilla si pretendiese germinar en mí. A ti, Señor, la creación se humilla. Mi orgullo solo desconoce a ti. Desvanece las nubes de mi mente sin tentarse la duda al levantar. Y en aras de un amor siempre creciente, deja que pueda tu mansión volar. Así sea. Así se haga y así lo esperamos. Dios de infinita bondad y misericordia, Señor omnipotente, os suplicamos la gracia de que, asistidos por nuestros ángeles custodios y alejados de malas influencias, podamos reconcentrarnos en el fondo de nuestras almas y, elevando nuestros humildes espíritus hacia vos, imploramos el perdón de nuestras faltas y pidamos con fervor lo que mejor pueda convenir a todo el género humano, pues siendo vuestros hijos, sentimos el deseo de estrecharnos con el lazo del más fraternal cariño. Escasos son nuestros méritos, Señor, y no nos consideramos acreedores a vuestros dones. Nada se nos debe en justicia, pero confiando en vuestro paternal amor, esperamos que nos lo concedáis por gracia que procuremos merecer. Os rogamos, nos concedáis conformidad en nuestras pruebas, alivio en nuestros males, resignación en las calamidades, paciencia en los sufrimientos, olvido de los agravios, alejamiento de todas las malas pasiones e influencias perniciosas, compasión para nuestros enemigos, consuelo en las aflicciones, prudencia en todos nuestros actos, luz de verdad divina que ilumináis la senda que conduce a la suprema felicidad. Guiadnos por la mano de nuestro ángel custodio, que vela por nosotros y nos ayuda a transmitir nuestras preces. Os pedimos alivio y progreso espiritual para nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y enemigos, salud para los enfermos, luz para los espíritus atrasados y malos de los que estamos rodeados, compasión para los que son perseguidos por sus malas influencias, misericordia para las almas que sufren olvidadas de los hombres y que solicitan nuestras oraciones, indulgencia para los que gimen en las cárceles y presidios, y perdón para nuestros perseguidores. Así sea, así se haga y así lo esperamos. Dios inmenso, raudal de amor, fuerza poderosa que sostienes al mundo y hermoseas el espíritu con tus luces eternas, manantial purísimo, en cuyas aguas hermosas aniegas a los justos en océanos de dichas. Ten piedad de nosotros, no somos átomos en la inmensidad de tu creación, somos tus hijos privilegiados por tu amor para gozar dichas eternas. Por eso nuestro espíritu se levanta hasta ti, buscando tu regazo.
para depositar las lágrimas que la amargura dejó en él, buscando tu sonrisa amante, paternal, para que ella sea el premio a nuestros esfuerzos y la esperanza que nos fortalezca para seguir el recto y seguro camino. Sé benigno con nosotros y por tu amor, atrae tus ovejas, que tristes vagan en los campos de la perdición. Tráelas hasta ti, fuerza eterna, bendícelas, Padre tierno, perdónalas, Dios bondadoso. Y a nosotros, que al fin te conocemos, que queremos seguir tus preceptos, cólmanos de bendiciones también, y no permitas que jamás nos apartemos de la ruta que los consejos de Cristo trazaron en este mundo, a los que quieren llegar a ti y beber hasta saciarse en la fuente de tu amor. Seas bendecido por todos tus hijos, que todos, gran Dios, te reconozcan por Padre, como tú conoces por hijos, a los que saben seguir ese lazo misterioso que se llama oración para llegar a ti. Esa escala preciosa que nunca se rompe, porque tú la sostienes, incienso purísimo que jamás se pierde, porque tú, bondadoso, lo recoges como el más grato presente. Sé nuestro guía y nuestro único placer. Así sea, y así lo esperamos. Excelso y soberano, creador del universo, Dios trino y uno en verdad, en quien los hombres creemos y adoramos con todos nuestros sentidos y potencias, nosotros, reunidos y congregados con las 7 iglesias, con los 7 sellos que Elías, el Hijo del Hombre, vino a plantar sobre la tierra, venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que tu fuerza divina sea entre nosotros, que nosotros la esperamos. Aleluya, aleluya, que la fuerza del Señor es entre nosotros. Espíritu divino de la primera persona de la Trinidad Sagrada que es Dios Padre, desciende poder infinito, desciende fuerza perfecta, que sea tu caridad entre tu pueblo, entre este corto número de tu rebaño, que es el que viene en representación del universo entero. Padre querido, te pedimos, Padre amorosísimo, que tu Hijo Jesús, el Maestro incansable, sea entre nosotros. Derrama tu fuerza y tu perdón entre este corto número de tus hijos, porque tú, Señor, eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Espíritu Divino de la segunda persona de la Trinidad Sagrada que es Dios Hijo. Desciende poder infinito. Ven, Padre Jesucristo. Desciende Cordero inmolado por nuestras imperfecciones. Ven que tu pueblo te llama. Ven a concedernos a cada uno lo que te pedimos. Mira, Señor, unos de mis hermanos vienen a pedirte el bálsamo de curación para sus materias que adolescentes pueden encontrarse. Los otros, las llaves del trabajo. Concédeles lo que sea tu voluntad. Es cierto que nuestras culpas nos han alejado de ti. Contempla en estos instantes a tu pueblo, al universo entero, que atravesando por las vicisitudes de la vida vamos. Mira aquellos de mis hermanos, los menesterosos que se encuentran vagando por las calles. Dales el pan de cada día, cúbrelos con tu manto y dales un techo para abrigarse de la intemperie de los tiempos. Te pedimos por aquellos de mis hermanos que se encuentran en cárceles y presidios, con culpa o sin ella. Dales tu fuerza para que con paciencia sufran su pena y no blasfemen contra ti. Padre amado, te pedimos por aquellos de mis hermanos que se encuentran en los hospitales y chozas, curando sus materias para purificar sus espíritus. Derrama tu bálsamo divino en ellos y reciban lo que sea tu voluntad, porque tú solo eres el doctor de los doctores, para que todos, reunidos y congregados, no cesemos de cantar. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que sea glorificado tu santo nombre en los cielos, en la tierra y en todo lugar, por tu ser que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu divino de la tercera persona de la Trinidad Sagrada que es Dios Espíritu Santo. Desciende luz divina e ilumina nuestra ceguedad para que veamos el camino que nos has trazado, para que veamos nuestras culpas y no las de nuestros hermanos y nos corrijamos de ellas.
Derrama tu luz bendita en el universo entero. Te lo pedimos, Padre querido, por aquella Virgen purísima, por nuestro Padrecito Elías, que es representación de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, que escucha los corazones de tus hijos, escúchanos en estos instantes, que las plegarias que elevemos lleguen ante ti como el humo del incienso, como el aroma de las flores, como el canto de las aves. Te lo pedimos, Padre querido, por tu tercera venida al mundo. Te lo pedimos por aquella Madre dolorida que al pie de la cruz contempló a su Hijo amado. Que ella sea la intercesora de nosotros ante ti. Que ella sea la que te haga este pedimento, porque nuestros labios pronuncian palabras que el Divino Maestro no nos viene a enseñar. Manda, Señor, un rayo de tu luz divina para aquellas cavernas de oscuridad donde se encuentran nuestros hermanos. Recibe nuestro poco o ningún cumplimiento a tus mandatos divinos, pero en estos instantes te pedimos tu perdón, tu luz y tu fuerza divina para seguir las huellas que nos has trazado. Concédenos lo que te pedimos por tu ser, que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que todos reunidos y congregados con el coro de tus jóvenes, de tus ancianos, de tus ángeles, querubines y serafines, no cesemos de cantar. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oh sana, que el Señor es entre nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos y en la tierra, cantemos gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Descendiendo mi espíritu divino de la escala de perfección hacia la escala de Jacob, y de ahí el propio entendimiento preparado por mí, para que una vez más mi luz sea vertida en palabra oral, sea vertido aún a tu propio idioma, a tu propio lenguaje, y puedas encontrar, aún de lo que tanto buscas y rebuscas dentro de mi propia palabra, para que así puedas ser acrecentando de tu propia fe, acrecentando puedas ser el amor por tu Cristo, y puedas encontrarte apresurado alba tras alba, para encontrarte dentro de la propia aula espiritual, y no puedas quedar a medianía del propio camino, porque me he aquí de mis hijos amados a la constancia os vengo a indicar. Puedas encontrarte en el propio despertar, puedas encontrarte aún apresurando de tu propio paso, puedas encontrarte aún con la sumisión y con la propia obediencia. Porque aquí de mis hijos amados por un entendimiento y por otros vengo a indicar. Tu Cristo es el propio limosnero de amor que viene a ser, recibiendo aún tu corto instante que depositas a tu Cristo. Mas por siempre habré de encontrarme abriendo mis propias palmas de par en par, para depositarte aún en mi propio regazo, si por ventura el cansancio llega a tu propia materia, por ventura,
os llega la propia epidemia, tu propia envoltura. He ahí que tu Cristo por siempre habrá de encontrarse delante de ti como vos lo solicitas. Mas en estos instantes os te habré de ser dando la bienvenida. En el nombre del Eterno Padre, oh gran Jehová, que su esencia, su presencia y su potencia delante de ti puede encontrarse a la propia constancia. Cual Padre creado en creado, cual Padre universal de amor y de caridad. He ahí que habré de ser dándote la bienvenida en el nombre del Pastor incansable, que descendiendo es de los altos cielos, a semejanza de la misma ráfaga de luz, para ser iluminando a su cordero y a su oveja, y así pueda depositar las mismas leyes que han sido dadas por el Eterno, para tu propio conducir, para que así puedas contemplar dónde ha sido el propio equívoco y lo puedas detener. Así te doy la bienvenida en el nombre de mi Madre, cual Madre universal, cual Madre amorosa que a la constancia presta está, a tomarte de tu propia palmecita, a conducirte dentro de su propio jardín bien ameno, para que puedas encontrarte con el frescor, para que puedas aún encontrarte endulcificando tu propio espíritu a través de su leche y de su miel. En estos instantes, una vez más, os te doy la bienvenida. Ángeles, querubines y serafines, mundo espiritual de luz, 4 elementos que prestos están con la sumisión y con la propia obediencia. Y así te doy la bienvenida a 12 tribus que a la redondez de la tierra pueden encontrarse como guardianes del mismo espacio. Así te doy la bienvenida al primero como al postrero, al que se ha acercado por primera, por segunda y por tercia vez. Te doy la bienvenida, pequeñito o amado de mi amor, que custodiando eres el propio pórtico de mi casa de oración, camino de luz, de esfuerzo y de verdad. Martín Morales de la Sexta Escala, he ahí, oh pequeñito o amado, presto te encuentres a través de la envoltura cordial. Así te doy la bienvenida como congregación bendita. He ahí en estos instantes como símbolos que en espíritu y en verdad os pueden encontrar. A todos por igual, sin distingo alguno, tu Cristo te da la bienvenida en alba bendita, llena de gracia. Bienvenido sea, Divino Maestro. En estos instantes, sabiendo que seas pórtico bendito de mi casa de oración, y aún de mis diferentes casas de oraciones, prestos estoy. Porque en estos instantes, una vez más, tu Cristo ha preparado tu propio lugarcito a temprana hora. La misma corte celestial que aún en ayuda vienen con tu Cristo, para preparar tu propio banquillo, para que puedas sentir la propia paz, la propia tranquilidad, para que puedas encontrarte aún en la misma elevación con tu Cristo, en la propia comunión de espíritu a espíritu. Nada es de la casualidad de mis hijos amados, todo hay un orden y una disciplina. Y por ello mismo os vengo a indicarte, toma el lugar que te corresponde. La mesa presta a esta, alba dominical, alba que en verdad os pertenece, a que puedas llevar la propia renovación de tu propio cesto, con el propio fruto, con el propio pan, con el propio vino. He ahí tomando el lugar en verdad que te corresponde en la propia mesa espíritu. Tomando seas de él mismo y nutriendo seas tu propio espíritu. Nutriendo seas aún tu propia alma corpórea, que de igual manera nutrida será tu propia materia a través de que puedas encontrarte en la propia elevación con tu Cristo y no puedas sentir el propio cansancio, no puedas sentir el propio hastío, no puedas sentir el propio frío de tu propio mundo de formas, porque en estos instantes tu Cristo habrá de cubrirte con mi manto divino, con el mismo manto que habrá de fortificarte, con el mismo manto que habrá de ser proporcionándote del propio calor, calor de Padre de mis hijos amados.
Porque me aquí en estos instantes os vengo a indicar. Dejar en este instante lo que aún te agobia en tu propio interno. Dejar un corto instante aún los propios tuyos. No me los hagas presente de mis hijos amados, porque de ellos mismos yo me encargo a cada instante y a cada momento. En este instante solamente prepárate. Prepárate y que pueda ser elevado tu propio espíritu un corto instante para que así, al retorno de él mismo, puedas fortificar tu misma envoltura, puedas fortificar tu propia alma. Y por ello mismo os vengo a indicarte, toma el lugar que te corresponde como guía. Toma el lugar que te corresponde como Pedro, piedra fundamental. Toma el lugar que te corresponde como primera, segunda, tercera y cuarta columna. Toma el lugar que te corresponde en verdad como Pedro de oración, como saeta, como tercera y pupila. He ahí como María de los inciensos que en verdad os más das crédito a tu propio mundo de formas. Ahí de vos, oh pequeñita de mi amor. He ahí en estos instantes como María de la Fuente, como María Alondra en verdad, en espíritu y en verdad os te encuentro. Oh pequeñito amado, como vigilante, como guardián, como báculo que en espíritu te puedes encontrar, yo os te contemplo, pequeña amada. He ahí en estos instantes, mis pequeños de mi amor, que sois dando de vuestros primeros pasos. A todos por igual en verdad os recibo en esta alba dominical. Mas he ahí en este instante una vez más dejar que tu propio espíritu sea la propia elevación, a la propia comunicación de espíritu a espíritu con tu Cristo. Os te he indicado, pueda ser la renovación de tu propia alma, de tu propia materia. Mas para ello tengas que encontrarte en la propia quietud interna, quietud que a la constancia os vengo a indicarte, pueda ser la paz y la tranquilidad en tu órgano bendito. Deja en estos instantes tus propias preocupaciones mundanas, tus labores materiales. Deja a los propios tuyos un corto instante que nada les habrá de acontecer, porque tu Cristo, el custodio de ellos mismos, os encuentra. Solo pertenece 5 minutos de tu propio tiempo a tu Cristo, para que de ello mismo confortado quede tu propia envoltura, confortado quede aún tu propio espíritu y tu propia alma. Mas he ahí en estos instantes de mis hijos amados, he aquí en este instante cual elemento aire, que penetrando será tus órganos benditos para limpiar de ellos mismos. He aquí en este instante inhalando seas en verdad de este aire, que de ello mismo es llevando la potestad de mi eterno Padre para limpiar tus propios órganos benditos. Inhalando seas, oh de mis hijos amados, que limpiando seré de tus mismos órganos benditos para que puedas encontrarte al mismo procedimiento de tu propio mundo de forma, a la paz, a la tranquilidad, a la propia limpieza. He ahí como elemento aire una vez más recorriéndose, célula tras célula, tejido tras tejido. He aquí una vez más pueda hacer recorriendo el propio entendimiento, aún esos mismos 13 puntos que rigiendo son de él mismo, limpiándose en este instante, oh de mis hijos amados, con este elemento aire, que llevando es la misma potestad, la misma fuerza de mi eterno Padre, para que puedas encontrarte a la propia motivación de proseguir al propio cumplimiento. He aquí en este instante como elemento agua, que de igual manera lleva la potestad de mi eterno Padre para lavar y desmanchar tus propios órganos benditos. Cual cascada universal que descendiendo es de las altas alturas, para ser una vez más apartando de tu propio interno todo aquello que te agobia,
todo aquello que aún te deposita el dolor, la tristeza, la amargura, lavando en estos instantes con estas aguas cristalinas, de la misma fuente universal que es mi eterno Padre. Lavando seas una vez más toda epidemia que por instantes queriendo una vez más encontrarse dentro de tus órganos benditos. En estos instantes yo lavo y desmancho de esos órganos para proseguir en la paz y en la tranquilidad. He aquí una vez más puedas encontrarte aún con el mismo fuego que de las mismas altas alturas he ahí que descendiendo es, del mismo cetro de poder de mi eterno Padre hacia tu pequeña envoltura, para apartar en verdad lo que no es grato a mi propia voluntad e incinerando quede toda epidemia que por instantes haces presente a tu Cristo. He ahí en estos instantes como elemento fuego recorriendo es en verdad tus propios puntos de energía para que de ello mismo puedan encontrarse resplandecientes una vez más a semejanza del mismo astro rey, cual elemento fue. He aquí en este instante órganos benditos una vez más, resplandecientes quedarán porque en la limpieza en este instante habrán de quedar para proseguir, cumpliendo el mandato del Eterno Padre en su pequeña envoltura. Y así, la misma tierra que en este instante en grande manera, posando es de tus propias plantecitas para recibir su misma energía, su mismo poder. He ahí su misma sabiduría, porque ahí en grande manera la misma tierra os te otorga, de la misma sabiduría a cada instante y a cada momento a través de que es renaciendo aún los propios vegetales, es renaciendo la misma semilla que aún por instantes en verdad puesta está para que pueda ser brotando y pueda ser para tu misma alimentación. ¿Cuánto es el mandato del Eterno? ¿Cuánto es su amor infinito para que una vez más presto te encuentres y puedas contemplar que una vez más el mandato del Eterno se cumple a cada instante y a cada momento? El mandato del Eterno es una orden y una disciplina para los mismos elementos. Y así de mis hijos amados, os puedas encontrarte con esa sumisión y con esa obediencia, para que una vez más presto te encuentres a la voluntad del Eterno Padre, y no puedas encontrarte aún por instantes sorprendido por la propia oscuridad, por la misma ave de rapiña que a la constancia acechándote es, al contemplar en verdad tu propio esfuerzo, que os llevas para tu propio cumplimiento, el propio esfuerzo que os llevas para que una vez más te prepares a cada instante y momento, para ser el propio eslabón de la misma luz de tu Cristo, y puedas ser salvando los propios espíritus, y puedas ser acercando aún a las mismas envolturas corpóreas que aún por instantes, rebuscando y rebuscando son la propia sanidad, más aún por instantes el propio galeno material. He ahí qué eficiente puede encontrarse, porque aún por instantes detenido es su propia sabiduría, detenido es por instantes lo que tanto hace presente aún sus propias avaricias de los unos y de los otros. Mas he ahí en estos instantes tu Cristo presto está, como doctor de los doctores, porque a la constancia os vengo a limpiarte y a desmancharte. A la constancia os vengo a mostrarte el propio camino, como puedas encontrarte dentro del propio camino de luz, para que no puedas desfallecer en él mismo, sino puedas encontrarte con el propio esfuerzo, puedas encontrarte por siempre resplandeciente y a semejanza del mismo faro luminoso de tu pastor, y así puedas encontrarte de mis hijos amados al propio cumplimiento, sin el cansancio, sin el hastío, sin las mismas murmuraciones de los unos y de los otros, porque aquí de mis hijos amados os te hago presente para vos. Será en verdad aún queriendo esconderte, mas para tu Cristo jamás de los jamases serás en verdad oculto,
porque por siempre os habré de contemplarte en la palma aún de mi palma diestra, para que una vez más presto estés en verdad, oh pequeñitos amados. Deja que en estos instantes tu Cristo en verdad os te lleve aún a las altas alturas, ya que has regenerado tu propio espíritu, ya que has regenerado en verdad tus propios órganos benditos. Elevándote seas en estos instantes a las altas alturas con tu Cristo. Contempla en estos instantes las diferentes galaxias que existen en el mismo alto infinito de mi Padre. Contempla en este instante de mis hijos amados. Cuánta paz, cuánta tranquilidad, cuánta limpieza puede encontrarse en las altas alturas. Porque ahí en verdad, en este punto, no llega aún la propia mano del hombre. Porque ahí en verdad la voluntad de mi Padre, que es cubriendo a cada instante y a cada momento los altos cielos. Y por ello mismo de mis hijos amados no entra en verdad la propia mezquindad del propio hombre en estos puntos. Contempla en este instante de mis hijos amados, que aún en verdad los propios matices que pueden encontrarse en estos puntos, cuales galaxias benditas. He ahí en verdad cuánto es la misma limpieza, cuánto es la propia luz que destellando es de los diferentes colores, cuánto es en verdad de esta luz que destellando es el amor, la tranquilidad para estos mismos puntos de mis hijos amados. Contemplen este instante una vez más, oh videntes y clarividentes, que aún en verdad os encuentra en los altos cielos el mandato del Eterno Padre, y de ello mismo pueda ser trayendo como testimonio en verdad a la misma tierra de formas, a través de tus propias pupilas espirituales, para que puedas ser dando crédito en verdad de lo que aún mi Padre os tiene preparado, para que aún cuando seas aún elevándote de esta tierra de formas, puedas encontrarte en verdad en estos altos cielos, a la paz y a la tranquilidad. Puedas encontrarte aún destellando de esta luz, de este amor, de esta sabiduría como espíritu, porque recordar por siempre de mis hijos amados, que aún tu propio espíritu viene en verdad, desde antes del mismo primero de los tiempos, desde el segundo, desde el tercero y de hoy, del último de los tiempos de mis hijos amados. ¿Cuántas carnecitas has necesitado para encontrarte en este mundo de formas? Para que puedas aún terminar la propia misión que mi Dios y Señor te ha depositado en verdad, oh de mis hijos amados, porque aún tu propio espíritu en verdad os te hago presente, es de la misma eternidad, porque aún morando es con tu Cristo, morando es en verdad con las mismas divinidades, porque prestas están en verdad aún a la misma eternidad. Y aún yo te hago presente por un entendimiento y por otro, dejar que tu propio espíritu doblegue tu propia materia, para que de ello mismo te encuentres al instante allegado delante de tu propio Cristo, delante en verdad aún de cada una de las mismas divinidades, que en la constancia estamos intercediendo por tu propio espíritu, que no se sea perdiendo porque aún espíritu que eres perteneciendo al Eterno Padre. Y asimismo puedas encontrarte aún doblegando la misma envoltura, para que puedas ser aún sumisa y obediente, para que pueda encontrarse aún con la propia sensibilidad de la luz de tu Cristo, de la misma luz de las mismas divinidades, y puedas encontrarte aún a la misma preparación constante de mis hijos amados. Porque os he dicho por un entendimiento y por otro, tu propio espíritu desciende de las altas alturas, desciende en verdad de la propia sabiduría que es el seno de mi eterno Padre, desciende en verdad a semejanza de una chispa de luz, que es tomando tu pequeña envoltura para ser cumpliendo en este mundo de formas. Os te he indicado por un entendimiento y por otro. Tu propio espíritu os pertenece desde el instante en que engendrado eres aún en el propio vientre de tu propia tutor,
Desde ese instante tu propio espíritu puede encontrarse ya marcado como espiritualista trinitario mariano y cumpliendo será en este mundo de formas. Y si aún por ventura no cumples en esta envoltura que os llevas, de retorno serás una vez más, suplicando tu propio espíritu una carnecita más para poder cumplir la propia misión que el Eterno Padre te ha depositado desde tiempo ha. Ay de vos, oh pequeñitos amados, y aún por instante, os dejas desapercibido la grande misión que os llevas a tu propio envoltura, a tu propio espíritu. Ay de vos si en verdad os dejas que los propios tuyos se sean perdiendo porque aún por instantes haces caso omiso de las propias indicaciones que tu Cristo te da a cada instante y a cada momento. Ay de vos si en verdad tu propia descendencia no es aún en el propio camino firme, en el propio camino de luz, donde destellando será por siempre el amor, la sabiduría, la fe, la humildad, oh pequeñitos amados. Dejar por siempre en verdad la propia semilla, en la misma tierra fértil, donde habrá de ser brotando aún el tiempo ha llegado, el mismo fruto en sazón, el mismo fruto agradable, que paladeando serán los propios tuyos, que paladeando serán en verdad todo aquel que rebuscando es a tu propio Cristo, que paladeando es en verdad todo aquel que por instantes su propia fe es depositada aún en verdad a la propia conveniencia, a la propia oscuridad. Oh pequeñitos de mi amor, si en verdad a la constancia os vengo a indicarte, encuéntrate al despertar, encuéntrate a la sumisión y a la obediencia, para que puedas ser el propio eslabón fuerte y firme, a semejanza del mismo roble, y no puedas ser aún por instantes el propio eslabón, que aún por instantes a semejanza del propio cristal os puede encontrarse, que rompiéndose es en mil pedazos sin ser mi propia voluntad. No pequeñitos amados, porque a la constancia os vengo a mostrarte que llevas el arma de incalculable valor a tus propias palmas. Llevas en verdad la propia potestad que tu Cristo te ha depositado como espiritualista trinitario mariano. Y de ello mismo te hace diferente en verdad de tus propios hermanos que aún deteniendo son su propio caminar para el propio cumplimiento. Te hacen diferente en verdad al propio pueblo que aún por instantes, a semejanza del mismo jilguerillos puede encontrarse de un punto hacia otro punto. Nace ahí una vez más, oh pequeñitos de mi amor. Dejar que aún tu propio espíritu pueda tomar en verdad el propio fruto que os corresponde. Deja que tu propio espíritu en verdad se rebañe de mi luz, se rebañe de mi amor, se rebañe de mi propia sabiduría, para que de ello mismo lo transmita a tu misma envoltura, y si aún por ventura ha sido el propio equívoco detenido, pueda encontrarse de mis hijos amados. Si aún por ventura en verdad la propia dualidad te deposita tu propio conducir, detenido pueda encontrarse de mis hijos amados, porque aún para vos mismos será una propia eternidad, mas para tu Cristo tan solo es un palpitar de tu órgano bendito, en que te es depositando lo que tanto buscas y rebuscas. Oh pequeñitos de mi amor en verdad, a la constancia os vengo a mostrarte el propio camino. A la constancia os vengo a indicarte que sois en verdad el propio Cristo, del tercero y último de los tiempos, que en grande manera habrás de hablar en mi propio nombre, que habrás de hablar en el nombre del Eterno Padre, para que pueda ser sanado tu propio espíritu, para que pueda ser sanada tu envoltura, para que pueda ser sanada tu propia alma de mis hijos amados, cual trilogía mundana que os llevas en este instante en tu pequeña envoltura. Y por ello mismo puedas encontrarte analizando a la constancia de mis hijos amados, para que una vez más
pueda ser a la propia evolución, pueda ser una vez más de mis hijos amados, a la misma comunicación de espíritu a espíritu, pueda ser una vez más atravesando las propias fronteras, para encontrarte en verdad con tus propios hermanos de lejanas comarcas, en ayuda de mis hijos amados. Cuán grande es el privilegio que os llevas como espiritualistas trinitarios marianos. Y os vengo a indicarte de mis hijos amados. No dormitáis en verdad, oh pequeñitos de mi amor. Encontrarse a cada instante y a cada momento con la misma arma de incalculable valor, a la lucha y al trabajo y al esfuerzo de mis hijos amados, para que al terminar de la misma lucha triunfante puedas encontrarte y en grande manera el eterno Padre en algarabía se encuentre, junto con las mismas divinidades que en verdad el tiempo que os da una vez más, para encontrarnos a través del propio entendimiento preparado, no pueda ser en vano de mis hijos amados, porque recordar por siempre que las divinidades somos una vez más hacia la misma eternidad. Y tu propia envoltura solo de paso se encuentra en este mundo deforme. Tu propio espíritu habrá de encontrarse delante de tu Cristo para llegar ante la presencia del Eterno y una vez más, de retorno será tomar una nueva carnecita para seguir al cumplimiento. Ay de vos de mis hijos amados, en verdad os detienes de tu propio paso. Mas he aquí en estos instantes una vez más, oh espíritus encarnados, espíritus encarnados, de retorno seas a tomar tu propia envoltura bendita, que ha sido recreado un corto instante, ha sido fortificado, ha sido la propia limpieza para que de ello mismo una vez más fortalecida sea tu propia envolturita, para proseguir en este mundo de formas a la paz y a la tranquilidad. De retorno sean, oh espíritus encarnados, que en verdad esta ha sido mi voluntad en alba bendita, llena de gracia, y tomando seas tu propia materia, con la fuerza y con la fortaleza, porque esa es mi voluntad, oh pequeñitos de mi amor. Que en estos instantes, una vez más, oh pequeñita de mi amor, como guía, ¿dónde puedes encontrarte, oh pequeñita amada? Saludo, Padre amortísimo, Señor Dios. Dios te recibo, pequeñita de mi amor. Le doy las infinitas gracias, Señor Dios. Nuevamente ha fortalecido, nuevamente ha contemplado de cada uno de nosotros, Señor, lo que haciendo falta para proseguir en este mundo lleno de formas. Gracias, Señor Dios, por esa sanidad al espíritu, al alma y a la propia materia. Que cuánto es su amor a la muestra, cuánto es su propia caricia de Padre, que sabe lo que necesitamos, Señor Dios. Cuánto es que ha dicho por siempre, no viene a contemplar la mancha, sino viene a lo que nos hace falta, Señor Dios. Y de ello mismo lo comprendamos, lo analicemos, para que de esa manera, aún lo que se encuentra en nuestro propio camino, Señor Dios, sea depositado de igual manera. Gracias, Señor Dios, y en esos instantes la presente aquella casa de oración, que nosotros no somos los jueces y tú no lo eres, Señor, menos nosotros. La hago presente aquella familia, Señor Dios. Dele la paz, la tranquilidad, dele la fuerza, la fortaleza, la sanidad de sus propios corazones, para que nuevamente prosiguiendo sea lo que es su propia voluntad. Y así en estos instantes le hago presente a todo el universo entero, Señor Dios. Usted contempla, como hoy lo ha hecho presente, por instantes, los galenos materiales. Es en agonía el conocimiento que no está a su alcance para la sanidad, lo que presto ha sido depositado por la misma humanidad bendita. Mas le solicito, Señor Dios, como hoy lo ha indicado, que sean sus propios elementos, Señor Dios, a la limpieza, para todo lo que se ha encontrado de lo superfluo y malo en este acto. Y de igual manera, Señor Dios, le solicito
su misericordia, su perdón, misericordia, Señor Dios, a través de nosotros mismos como humanidad bendita. Somos llevando lo que no es grato a su justicia divina, Señor Dios. Le hago presente a hospitales y cosas del dolor. Le hago presente a todo el universo entero, Señor Dios, para que sea comandando sus propios elementos, Señor Dios, a su propia voluntad. Así le hago presente en estos instantes y le doy la gracia, Señor Dios. La multiplicación más y más a su pueblo bendito. Que de ellos mismos contemple sus corazones lo que tanto les hace presente, Señor Dios. Para que de ellos mismos recibiendo lo que sea su propia voluntad, pueblo como componentes y los que aún por instantes han de tener su paso, Señor Dios, sea derramándose, Señor Dios, aún lo que tanto hacen presente y apartado sea el obstáculo, para que presto se puedan encontrar nuevamente, y así lo hago presente a todo el universo entero, Señor Dios, y a mí hágase y cúmplase su voluntad divina, Señor Dios. Es lo que le hago presente, Padre. Toma y lleva una vez más a pequeñita mía. Mi fuerza, mi fortaleza, mi paz, mi tranquilidad. Cierto es. El único juez de jueces es mi Padre. Más de lo. Levantando serás de tu propia plantecita para encaminarte, hacer dando la fuerza y la fortaleza aquella de mi pequeña, que una vez más contemplando seas, que de este árbol ha salido como cuna en verdad de aquellos de mis hijos amados. Y del hoy os corresponde a dar la propia palma, la fuerza, la fortaleza, la paz, la tranquilidad, que vos solamente de tu labio saldrá la propia humildad, la propia palabra de sabiduría para fortalecer los propios espíritus y las propias materias, oh pequeñita de mi amor. He ahí en este instante en verdad de lo que tanto haces presente en el fondo de tu propio corazón, lo has contemplado, pequeñita madre. El propio esfuerzo que la constancia os depositas, nada es en vano. Todo es un orden y una disciplina. Así como las mismas divinidades nos encontramos a la disciplina, así vos misma te has encontrado con el propio esfuerzo, pequeñita madre. Y en algarabía se encuentra tu Cristo, porque una vez más, contemplando sois del propio esfuerzo, contemplando sois en verdad de la propia imploración como guía para los tuyos y para los que no son tuyos, oh pequeñita madre. Y no temas en verdad, porque derramándome seré aún en los propios entendimientos que tanto haces presentes como familia. Que yo en verdad he recibido a mi pequeña madre, y de ello mismo habrá de encontrarse delante del Eterno Padre, llegado el instante, para otorgar cuentas claras y precisas de la misma semilla que del hoy he hecho presente, oh pequeñita de mi amor. He ahí en estos instantes una vez más como pueblo bendito de Israel. ¿Queréis compartir con tu Cristo de lo que has llevado como fruto a tu propio entendimiento? Os recibo, pequeñitos amados. Si alguien de mis hermanitos quiere otorgar una palabra, levante su envolturita y salude por caridad. Ante presencia bendita y te saludo, divino maestro. Yo te recibo, pequeñito de mi amor. Primeramente dándote las infinitas gracias, Señor, que me has permitido venir a esta casa de oración, que me has permitido iniciar un día nuevo en este tu mundo. Cuánto vienes a hacernos presentes, Señor, de aquella virtud, Señor, que nos has dado como espíritu. Nos haces presente, que estamos con tu cuidado,
Contempla más y más, Señor, a aquellas personas que han sido insensibilizadas, que han sido tentadas y son negando de aquella bendición que nos has dado, Señor, como tu Hijo, como la vida. Cortas son mis palabras, Señor, mas con cuánto amor recibo de esta enseñanza. Te pido, Señor, sea tu caridad en aquellos que son meramente blancos, de aquellos que son en la necedad, en el capricho. Te hago presente, Señor, toda aquella ciencia que ha sido para mal cuando nos has posado el conocimiento para hacer el bien. Sigue dando de bondad a aquellos que ocupan aquella potestad del conocimiento para el mal. Y hágase cumplir tu voluntad, Señor. Bendita sea tu caridad. Toma y lleva, oh pequeñito de mi amor. Que has dejado que en verdad mi luz penetre a tu propio entendimiento. Que mi amor sea una vez más rebañando tu pequeña envoltura. Mas os te he dicho, ya no hay tiempo, pequeño amor. Toma en verdad el lugar que os he indicado tiempo ha. Cierto es que la juventud os lleva, y por instantes. ¿Crees que al encontrarte dentro de mi casa de oración al propio cumplimiento es una esclavitud? No, pequeñito de mi amor. Es en verdad para preparar tu propio camino, para que aun cuando seas formando tu propio hogar, tu propia familia, pueda ser sólida, pueda ser firme y no tropieces en tu propio camino. Llévalo en verdad a la propia reflexión, que sabré de esperarte con los brazos abiertos, oh pequeñito amo. Y os recibo en verdad en lo que tanto solicitas, y os he indicado. ¿Os llevas en tus palmas el arma de incalculable valor, que ilumina los propios entendimientos de oscuridad, que aparta toda racidad, todo capricho, porque es el arma de amor? Es el arma que aún no lastima, es el arma que aún no mata, al contrario, os construye en grande manera para la misma salvación del espíritu y del alma y de la materia. Llévalo en verdad, oh pequeñito de mi amor, a reflexión. He ahí en estos instantes, una vez más, oh pequeñita amada que aún te has elevado a las altas alturas como tercer público. Da testimonio a mi propio pueblo de lo que ha sido la voluntad de tu Cristo, el alma bendita y llena de gracia. Ante su esencia bendita y de salud, hermano maestro. Yo te recibo, pequeñita de mi amor. Bendita sea su caridad, primeramente en las infinitas gracias, porque de hoy me ha permitido conducirme a la paz y a la tranquilidad de escucharlo. Asimismo le hago presente que he contemplado un triángulo realizado con las propias creaciones en su escala bendita. Asimismo, la propia escala la he contemplado en color amarillo, mas estas en un color dorado muy fino. He contemplado de las propias dalias enrepujado en cada uno de sus peldaños benditos. De igual manera, mis hermanas que se pueden encontrar en la última fila de su pueblo bendito, las 2 de mis hermanas que se pueden encontrar en la orilla, las he contemplado con el propio jergón en blanco. Asimismo, a mi hermano que se puede encontrar en la propia 4ª fila del pueblo bendito, es un siervo de luz. Me ha dado de su propio nombre, como Manuel Felipe Girón y como Manuel Girón y Rodolfo Huitrón.
Bendita sea su caridad, Padre, porque lo he contemplado caminando delante de mí en las propias tierras de aquel desierto, mas en las propias huellas que es dejando sus plantas benditas he contemplado cómo es brotando de las propias aguas y de estas es saliendo la propia semilla germinada. Me he contemplado sembrando, Padre, bendita sea su caridad. Es lo que le hago presente, Padre, así mismo si es su voluntad. Le pido su permisión para que me permita seguir pasando delante de sus plantas. Es lo que le hago presente. Un corto instante, oh pequeñita de mi amor. Bendita sea su caridad. Toma y lleva aún. Más y más, la propia elevación será como tercer júbilo. Que en grande manera dando los mensajes serás al propio pueblo de Israel. De los propios acontecimientos que se acercan, pequeñita madre. Y puedan encontrarse una vez más como pueblo de Israel al propio despertar. Ya no pueden encontrarse en el dormitar de mis hijos amados, porque os llevas en tus palmas el arma de incalculable valor, para que de ello mismo seas protegido, para que de ello mismo protejas a los tuyos y a los que no son tuyos, oh pequeñitos amados. He ahí en estos instantes una vez más, pequeñita amada como María de la Fuente, sé delante de tu Cristo. En estos instantes una vez más, oh varones benditos, preparándose a una sus propias palmas, lo que solicitando sois a su Cristo. Y así, depositado quede en verdad, porque esa es mi voluntad, en alma bendita, llena de gracias. He ahí en estos instantes yo te recibo, pequeñita de mi amor, y en estos instantes, aguas que han sido una vez más en su raudal corriente de esa mar. Aparto en verdad lo que nos corresponde y os deposito de la misma cascada universal que es mi Padre. Os deposito en su nombre bendito, su poder, su sabiduría, su propia protección para las mismas epidemias que se acechan en este mundo de forma. Os deposito en el nombre del anciano venerable, que en grande manera su faro luminoso refulgeciente será en cada entendimiento. Y así os deposito en el nombre de mi madre, que de igual manera de su leche y de su miel pueda llegar a su propio paladar. Puedan sentir una vez más la paz, la tranquilidad, y asimismo, cubiertos puedan encontrarse con su manto tachonado de estrellas. Y así os deposito en mi nombre, que soy tu Cristo viviente, cree el hombre os no le crea. Presto estoy en verdad, y os deposito una gota de mi preciosísima sangre, que sanado será toda epidemia que os llegue aún a su pequeña envoltura, porque esa es mi propia voluntad, en alma bendita, llena de gracia. Y ahí en estos instantes, una vez más, como varones benditos, acercándose con su Cristo. Cortos instantes, Padre amoroso. Dejando una valla en medio, por favor. Yo recibo a todos por igual, oh pequeñitos de mi amor. A todos por igual os recibo, pequeñitos amados. He ahí en este instante una vez más depositándome seas, oh pequeñita de mi amor, el propio Jesús. En estos instantes una vez más, oh pequeñitos de mi amor, una vez más posando a sus propias palmas puedan ser. Tomar y llevar una vez más mi amor, mi sabiduría, oh pequeñitos amados, mi propia protección. En este instante una vez más os me derramo más y más, oh pequeñitos amados. Os me derramo en verdad, oh pequeñitos de mi amor, que no habrán de encontrarse aún a la propia epidemia, porque esa no es mi voluntad, oh pequeñitos amados. Os pude haber indicado por un entendimiento y por otro, que a través de que seas elevando la propia oración, ese es en verdad la propia protección para ti y para los propios tuyos, oh pequeñitos de mi amor. He ahí en estos instantes una vez más tomar y llevar, oh pequeñito amor. De lo que tanto solicitas a tu propio Cristo, os te he escuchado, pequeñito de mi amor, y toma y lleva tus propias manos. Os multiplico en verdad lo que tanto has dado en verdad para mis cuatro paredes desmantelar.
En hecho y efectivo contemplarás, oh pequeñito de mi amor. Bendita sea su Tomar y llevar caridad, en Padre estos amoroso. instantes una vez más, oh pequeñito de mi amor, a tus propias palmas os deposito lo que tanto solicito. Encuéntrate con la propia firmeza, pequeñito amor. Bendita su Tomar y caridad, llevar Padre una vez amoroso. más, oh pequeñito de mi amor, Tira la el espalda, propio hermanito, medicamento porque- espiritual que solicitas para tu propia materia. Os deposito a tus propias palmas, oh pequeñito amado, de lo que tanto haces presente. He ahí en este instante tomar y llevar, oh pequeñito de mi amor, a tus propias palmas lo que tanto solicito. Que ha sido en verdad mi propia voluntad a tu pequeña envoltura. Toma y lleva a tus palmas, oh pequeñito amado, lo que habrá de ser mi propia voluntad. Tomar y llevar, oh pequeñito de mi amor, aún lo que tanto haces presente a tus propias palmas, oh verdad. Encuéntrate en verdad sin mi propio cansancio. Bendita sea su caridad, Tomar y Padre. llevar, oh pequeñito de mi amor, de igual manera a tus palmas lo que tanto solicito. Y contemplando serás en verdad mi propia voluntad. Bendita sea su Tomar y caridad, llevar, Padre oh amoroso. pequeñito de mi amor, en verdad de los propios medicamentos espirituales. En este instante, una vez más, yo te deposito mi luz, mi amor, mi fuerza, mi fortaleza, pequeñito ama. Dios aparto lo que no os corresponde. Encuéntrate en verdad con el arma de incalculable valor, cual oración, pequeñito ama. Y no lo dejes desapercibido, porque esa no es mi propia voluntad. Bendita su caridad, Padre amoroso. Tomar y llevar una vez más, oh pequeñito de mi amor, a tus propias palmas, oh pequeñito amado, de lo que tanto solicito. Dios me derramo, pequeñito de mi amor. He ahí en este Bendita sea su instante una caridad, vez Padre más, amoroso. pequeñitas amadas de mi amor, acercándose a con su cruz. Que de igual manera preparándose a tus propias palmas lo que tanto solicitas a tu Dios y a tu Señor. Yo recibo en verdad, oh pequeñitas de mi amor, gozarme pequeñita amada aún en estos Haciendo dos instantes. filas por caridad. Os recibo a todas por igual, pequeñitas amadas. A todos por igual en verdad os contemplo sus propios pedimentos. A todos por igual en verdad en estos instantes os me derramo en el nombre de mi eterno Padre. Yo que soy el Hijo y la misma luz del Espíritu Santo, que aún mi Madre amorosa cubriéndolo será con su manto tachonado de estrellas, que aún en verdad aún me hacen presente a los propios vástagos, me hacen presente al propio compañero en ellos mismos, me derramo, pequeñitas de mi amor. Os me derramo en verdad a sus propias palmecitas que no vacías habrán de encontrarse, porque ahí el propio esfuerzo gratificado es en verdad por tu propio Cristo. He ahí en este instante una vez más, tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor, aún de lo que tanto solicito. Y aún los propios medicamentos espirituales yo deposito a tus propios órganos benditos. Sé incansable, pequeñita amada, a través de tus propias oraciones. El ello mismo te dará fuerza y fortaleza, oh pequeñita. Por aquí, hermanito, por caridad. He ahí en este instante tomar y llevar una vez más, oh niñez bendita. Puedo haberte indicado albas anteriores que en verdad llegado el instante habrás de encontrarte dentro de mis propias vidas. He ahí en este instante tomar y llevar una vez más. Tomar y llevar una vez más, oh pequeñitos amados de mi amor. En este instante a tus palmas os deposito, pequeñita amada. De lo que tanto solicitas, he ahí yo me derramo, pequeñita de mi amor. He ahí en este instante tomar y llevar, oh pequeñita amada, que habrá de ser una vez más derramado aún a tus propias palmecitas lo que tanto solicitas. Oh pequeñita de mi amor, en verdad. Pequeñita amada, en verdad, os fortifico tu propio organismo. Toma y lleva mi amor. Toma y lleva mi fuerza y mi fortaleza. He ahí en este instante. Bendita su caridad, Padre. Tomar y llevar, oh pequeñita. ¿Por qué tanta tristeza en verdad si te encuentras tan triste?
No temas en verdad, oh pequeñita amada, que os pude haber dicho mi propia palabra. Y ya la pude haber recibido, pequeñita de mi amor. Os pude haber dicho en mi propia palabra que la propia semilla que aún se siembra en tierra fértil, llegado el instante dando frutos en sazón, en grande saborío para los propios suyos. Y del hoyo, pequeñita amada de mi amor, os te hago presente. Siembra en verdad tu propia semilla en tierra fértil. Haz un análisis en verdad de lo que has sido en tu propio caminar. Perdónate a ti misma, oh pequeñita amada, para que en verdad, mi pequeña, aún como siervo de luz, pueda tomar esta envoltura que cuánta lucha ha llevado, y aún por instantes implorando es a cada instante y momento el perdón y la misericordia por tu propia envoltura. He ahí, oh pequeñita amada, recordar en verdad que el propio camino de luz, por siempre, es en verdad, con la propia humildad, con la propia prudencia, con el propio respeto de los unos y de los otros. Cerrar ya tu labio, pequeñita amada. Os he dicho en mi propia palabra que en verdad la propia túnica os hace diferente al mismo pueblo. El mismo símbolo en verdad que has dejado en tiempo aún os espera, oh pequeñita amada. Contempla en verdad aún que para tu Cristo no hay tiempo, mas para tu envoltura, aún por instantes el cansancio se acerca. Analizando seas, oh pequeñita de mi alma, que más y más os te deposito de estas aguas de sanación y os fortifico tu propio órgano bendito. Analizando seas mi propia palabra, oh pequeñita. Bendita sea su calidad, Padre amoroso. He ahí en este instante una vez más tomar y llevar de mi amor. Tomar y llevar aún a sus palmas de lo que tanto solicitan, oh pequeñitas amadas. Dios me derrame y os he escuchado a todos por igual. Bendita su calidad, Padre. Tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor, a tus propias palmas de lo que tanto solicitan. Que os he escuchado al fondo de tu propio corazón, pequeñita amada, y encuéntrate en el velar y el dolor. Tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor, a tus propias palmas en verdad lo que tanto solicita. Que os fortifico tu órgano bendito, pequeñita amada, y contemplando serás mi propia vida. Bendita sea su calidad, Padre amoroso. He ahí en estos instantes tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor, como niñez bendita. Llevar mi amor en este instante, oh pequeñita de mi amor, que en grande manera ha llegado el instante contemplando serás mi propia voluntad, oh pequeñita amor. He ahí en este instante tomar y llevar una vez más, oh pequeñita de mi amor. Que de igual manera tus propias palmas os deposito lo que tanto solicitas, oh pequeñita amor. Os te deposito la fuerza y la fortaleza. La paz, la tranquilidad, oh pequeñita de mi amor, porque esta es mi propia voluntad. Bendita sea su calidad, Padre. He aquí en estos instantes tomar y llevar una vez más, oh pequeñita de mi amor. Que a tus palmas os deposito lo que tanto solicitas. Con medicamentos espirituales recorriendo serán célula tras célula, tejido tras tejido. Y contemplando serás mi propia voluntad, oh pequeñita. He ahí en estos instantes tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor. Que a tus propias palmas os deposito lo que tanto solicitas, oh pequeñita amada. Solamente encuéntrate aún más y más en el velar y en el orden, para que no pueda ser sorprendida, porque esa no es mi propia voluntad. El alerta os te deposito, pequeñita. Bendita sea su calidad, Padre He amoroso. ahí en estos instantes una vez más como congregación bendita.
acercándose con su Cristo pequeñitos, amados. Los saludo, Padre amoroso. A todos por igual los recibo en estos instantes y tomando sean de sus propias palmecitas para hacer el círculo de amor y de caridad. En estos instantes una vez más, oh de mis hijos amados, como Pedro, piedra fundamental donde puedes encontrar. He aquí en estos instantes una vez más como guía dentro de mi propio círculo de amor y de caridad. En este instante una vez más, pequeña amada como Pedro, piedra fundamental, una vez más, en espíritu y en verdad os te encuentres, oh pequeñito de mi amor. He aquí en estos instantes una vez más, oh eterno Padre, estos son los míos, de camino de luz, de esfuerzo y de verdad. Permíteme en estos instantes, oh Padre bendito, pueda ser depositado tu amor infinito. La fuerza, la fortaleza, la paz, la tranquilidad y asimismo puedan encontrarse al propio cumplimiento, al orden y a la disciplina conforme es tu bendita voluntad. De lo he dicho, pequeñitos amados, que así como las mismas divinidades llevan un orden y una disciplina, asimismo vos mismo puedas encontrarte, pequeñitos amados, para que una vez más presto esté la propia algarabía de mi eterno Padre hacia vos. Y he ahí tomando y llevando, pequeñita amada, aún de lo que tanto solicitas como guía. Toma y lleva una vez más de los propios medicamentos espirituales. Fortifico tu órgano bendito, pequeñita amada, que os pude haberte indicado, levantando serás de tu propia plantecita para levantar aquella de mi pequeño. Aquellos de mis pequeños que en verdad han sido de esta cuna, y contemplando serás mi propia voluntad. Toma y lleva, pequeñita amada, a tus propias palmecitas, de lo que tanto solicitas para el propio varón bendito. No temas en verdad que has contemplado mi voluntad, pequeñita de mi amor. Vas a encontrarte aún más y más con el propio esfuerzo de la misma plegaria, oh pequeñita amada. Tomar y llevar en estos instantes una vez más, oh pequeñita de mi amor, de lo que tanto solicito. Fuerza y fortaleza os te deposito, pequeño amado, en estos instantes. La paz, la tranquilidad, la fuerza, la fortaleza. Preparado quedas para Alba 13, oh pequeñito de mi amor. Tomar y llevar en estos instantes, oh pequeñito amado, de lo que tanto haces presente al fondo de tu propio corazón. Velar y orar, pequeño amado, que no pueda ser sorprendido porque esa no es mi propia vida. He ahí en estos instantes una vez más tomar y llevar, oh pequeñita amada de mi amor. De grande manera habrás de contemplar lo que tanto solicitas, oh pequeñita amada. Abriendo, más será tu propio órgano bendito para que puedas elevar de la propia plegaria por divinidad. La paz y la tranquilidad. Hoy en estos instantes una vez más tomar y llevar, oh pequeñito amor. Aún en verdad, oh pequeñito de mi amor, como columna pueda ser el propio puntal de las mismas 4 columnas para que puedan encontrarse a la paz y la tranquilidad. Aún en grande manera, en verdad, me llevaremos la responsabilidad como columna de Cristo. He ahí en estos instantes tomar y llevar, oh pequeñita de mi amor. Os deposito en verdad a tus propias palmas, os deposito aún el propio medicamento espiritual a ti mismo envolver. Fuerza la fortaleza, oh pequeñita amada, para proseguir al propio camino. En la paz y en la tranquilidad a la orden y a la disciplina de mi madre. Ve ahí en estos instantes tomar y llevar una vez más. Os deposito a tus propias palmas, oh pequeño amado, salvar un bendito que tanto haces presente. Os me derramo en estos instantes una vez más. Labrar y trabajar en verdad a un pequeño amado con el mismo siervo que os te otorgaron, para que puedas contemplar lo que es el mandato de mi eterno Padre, pequeñito de mi amor. En estos instantes os recibo en verdad el propio espíritu que tanto solicitas al fondo de tu propio corazón. Toma y lleva, oh pequeño amado. La fuerza, la fortaleza, la paz, la tranquilidad, la propia sanidad pueden llegar a tu materia porque esa es mi propia voluntad. Y encuéntrate en velar y en orar, oh pequeñito de mi amor. He aquí en estos instantes una vez más tomar y llevar. Tomar y llevar, oh pequeñita amada, de lo que tanto solicitas. Que aún en verdad os he explicado el fondo de tu propio corazón. Llevas en tus palmas el arma de incalculable valor y con ello mismo puedas encontrarte a la propia labor junto con la misma chispa de luz que te otorga.
He ahí en estos instantes una vez más, tomar y llevar en verdad, pequeñito de mi amor, como vigilante. En estos instantes, oh pequeñito amado, aún de lo que tanto haces presente, os me derramo más y más. Encuéntrate a tus propias labores espirituales en verdad con amor, con humildad, con prudencia. Porque de ello mismo será dable de lo que tanto solicitas, oh pequeñito amado. Tomar y llevar en estos instantes una vez más a tus propias palmas, oh pequeñito de mi amor, aún de lo que tanto solicitas. Encuéntrate al orden y a la disciplina a semejanza de las mismas divinidades, porque de ello mismo habrá de ser acrecentando esa entrega que tanto solicitas, pequeñita de mi amor. Toma y lleva, oh pequeñita amada, y os deposito a tus palmecitas y os descuido. No hay por qué temer, oh pequeñita de mi alma, que por vos recibiendo será aquel espíritu recio y caprichoso que en verdad ha sido, sin ser mi propia voluntad. Mas os he dicho, llevas el arma de incalculable valor a tus propias palmas, cual arma que aún traspasa los propios corazones de rocadura, y habrán de encontrarse a la propia sensibilidad. No temas, pequeñita de mi amor, que me mismo con espíritu y vida. Os me derramo como doctor de los doctores, oh pequeñita de mi amor, y no temas. Encuéntrate a la propia labor, pequeñita de mi amor, y contemplando serás mi propia voluntad. Que dando gracias al Eterno Padre serás, oh pequeñita. He aquí en estos instantes tomar y llevar una vez más, oh pequeñita de mi amor. Que os me derramo en verdad en el varón bendito que tanto haces presente. No temas en verdad, pequeñita amada, que el tiempo ha llegado, contemplando serás mi propia voluntad. Y dando gracias infinitas a mi Padre serás, porque esa es mi propia voluntad. He aquí en estos instantes una vez más, oh pequeñitos de mi amor. He depositado lo que ha sido mi propia voluntad en alma bendita llena de gracia, y me encamino en verdad a lo que me han hecho presente. Fuente del amor y de la gracia os deposito una gota de mi preciosísima sangre. El ser llevando de mis hijos amados en verdad el bálsamo de sanación, sanadas serán sus propias epidemias, porque esa es mi propia voluntad. Me derramo en las propias antorchas, semillas de mostaza, creaciones de mi Padre, bálsamos cristalinos, que habrán de encontrarse aún más y más refulgecientes con mi luz y con mi amor. Que todo aquel que en verdad lo utilice en el nombre de mi eterno Padre, sanos y salvos habrán de encontrar. Y todo aquel que siendo lucro de él mismo detenido será, porque esa es mi propia voluntad. Me derramo a la propia pupila universal de mi Padre. Me derramo aún en verdad al propio madero, a las propias lámparas motivas, a la escala representativa, creaciones de mi Padre, sirios benditos. He ahí en estos instantes me encamino a depositar a las cárceles y presidios, hospitales y chozas del dolor. Depositando sois a los propios orfanatorios, a los propios lugares donde aún se encuentran la propia ancianidad en el propio olvido. He ahí yo me derramo como Padre de amor y de caridad. Me derramo en verdad donde se encuentran aún de mis hijos con su propia mente y tembla. Os me derramo, pequeñitos amados. Os me derramo en verdad a los propios mandatarios. Os detengo sus propias avaricias, pequeños amados, porque no destruyendo serán a mis hijos amados. He ahí me encamino a ser multiplicando el propio pececito, a los propios mares, a los propios riachuelos que no habrán de encontrarse aún con la propia ambrosía de mis hijos amados. He ahí en estos instantes una vez más, oh pequeñitos de mi amor, os dejo el precepto universal. Perdonaos de los unos y de los otros,
Amaos de los unos y de los otros como yo os amo. Velar y orar, pequeñitos de mi amor, que el elemento presto habrá de ser nuevamente, y no puedan ser sorprendidos, porque esa no es mi propia voluntad. Bendita seas. Hasta otro instante, oh de mis hijos amados. Hasta siempre, Padre amorosísimo.